Wow. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversar con Simpatía, Ciencia y Reflexión para la Transformación. En este capítulo estoy muy contenta porque me acompaña Nelly Huerta, quien es psicóloga organizacional, también es psicóloga de parejas, hace terapias, ¿sí? Y con quien he tenido el honor y el placer de aprender, transformarme desde hace 10 años más o menos, sí, un poco más, como casi 13 desde el años. 2013 cuando nos conocimos, Sí. porque fuimos compañeras del Magíster de Biología Cultural con el doctor Humberto Maturana. Sí. Sí. Bienvenida Nelly. Gracias, ¿Cómo estás? Ángel, por esta invitación a conversar. Estoy súper contenta de estar aquí conversando y además súper contenta también de ser parte del equipo de Simpatía hace ya 6 años. 6 años ya, wow. Ha sido un camino de harto aprendizaje mutuo, como dices tú, de ir compartiendo tanto desde lo laboral, pero también de nuestras vidas personales e ir aprendiendo juntas. Así que sí, por eso es un honor. Sí. Qué rico que estemos aquí conversando. ¿Y qué vamos a conversar hoy? Hoy queremos traerles en esta nueva conversación, queremos hablar algo que nos ha tocado harto en este proceso, que tiene que ver con la vulnerabilidad en el liderazgo. ¿Sí? Y de eso vamos a hablar sobre también cómo es la vulnerabilidad es un rasgo emergente del liderazgo y cómo esto en el liderazgo de hoy, esto va impactando nuestras relaciones, va impactando nuestros resultados, va impactando en el equipo, va impactando en la forma como aprendemos. De eso y mucho más vamos a conversar hoy. Bienvenidos. Bueno, pero antes de eso, mira, yo anoche estaba reflexionando sobre la vulnerabilidad y una de las cosas que me apareció fue hablar de aprendizaje, ¿ya? Porque la vulnerabilidad está muy vinculada con el aprendizaje. Y nosotros cuando aprendimos con el doctor Humberto Maturana sobre la biología del conocer, siempre manifestaba que los seres humanos aprendemos o del dolor o la curiosidad. Como que son esos dos caminos para poder aprender cuando un ser vivo aprende algo nuevo. ¿Ya? Y decía, bueno, pero es que es rico aprender de la curiosidad, pero del dolor no tanto. Exacto, nos cuesta, sí. Y sobre todo en este mundo, y que lo conversábamos, donde queremos placer todo el rato, o sea, queremos... Dopamina. Exacto, o sea, estamos con... Si la película se pone lenta, la cambiamos, el Instagram también es estar todo el tiempo como estimulados, entonces... El dolor tiene mala prensa, el aprendizaje desde ahí, ¿cierto? Tiene mala prensa. Bueno, pero en ese contexto, nosotros hoy día queremos también profundizar sobre la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad no es un espacio como, de hecho, tiene mala prensa, la misma palabra en sí. ¿Ya? Si tú vas al diccionario y dices, bueno, es algo que te puede afectar, que te puede doler. Entonces, ¿cómo yo misma me quiero hacer daño? Es como ilógico, ¿no? Claro. Pero también es importante entender que nosotros vamos siendo, que los seres humanos siempre vamos a estar en un espacio de placentero y no tan placentero, o de malestar y de bienestar. Si el tema es cuando son extremos, por ejemplo, cuando el malestar es extremo, ahí hay que tener mucho cuidado. Pero, a ver, tú que te has especializado también en este tema de la vulnerabilidad, Nelly, cuéntanos, ¿qué significa aprender desde el liderazgo de la vulnerabilidad? Sí. Bueno, el liderazgo, la primera persona que habló de vulnerabilidad en el contexto del liderazgo fue una investigadora estadounidense que se llama Brené Brown, donde ella hace un estudio en múltiples organizaciones y habla de cómo la vulnerabilidad surge como esta característica emergente a propósito de los nuevos desafíos. Y dice, bueno, hoy día liderar con vulnerabilidad o ejercer el liderazgo desde ahí tiene que ver con la capacidad de incomodarnos, de exponernos, de hoy día, dado los nuevos desafíos de este contexto incierto en el que vivimos, se requiere que quienes ejercen liderazgo puedan atreverse a decir que no saben, a manifestar cuando se han equivocado, a ponerlo en la mesa, a pedir ayuda. O sea, es un espacio de incertidumbre, claro. ¿Sí? Es abrirnos a un espacio que es muy distinto al liderazgo que hemos venido como visualizando por muchas décadas, donde el líder tenía que tener todas las respuestas, ¿cierto? Claro. Y decir no sé era impensado, o sea, como no puede ser que el líder no sepa, por algo claro. Es el líder, ¿cierto? Claro, y además se colocaba el foco como que esta persona tenía que tener cualidades extraordinarias para poder ser un buen líder. De hecho, exacto. Hoy ya no se está hablando de el líder o la líder, sino que entender que el liderazgo es una dinámica relacional, porque pasa con un otro, no pasa solo. Entonces, yo puedo tener cualidades extraordinarias, pero si a lo mejor a ti no te hace sentido, o tú estás en otra
emoción o nuestro estado, la verdad es que no hay dinámica, no hay aprendizaje, porque para esta danza se necesitan 2 o más. Sí, de hecho a veces pasa que hay alguien que puede ser un muy buen líder en una organización, este talento lo llevamos a otra organización y dicen, ¿y qué pasó con este talento? Claro, y es el match, es la dinámica que justamente hace que en esta otra cultura, este otro contexto, no surja como un buen líder, ¿cierto? Claro. Es justamente esta capacidad de sentirnos vulnerables, ¿cierto? De sentirnos capaces de exponernos a una situación incómoda, ¿cierto? Como te decía, de permitirnos un espacio incierto, de buscar ir a, por ejemplo, a conversar con el equipo, a pedir feedback. Sí, muchas veces hay ejecutivos con los que yo le digo, bueno, ¿le has preguntado a tu equipo cómo percibe tu liderazgo? O a tus pares, a tus otros colegas, y quedan así como, no, eso es incómodo, a veces me han comentado, pero en el fondo liderar desde la vulnerabilidad tiene que ver con atrevernos a ir a buscar, ir a conversar y a ir a mirar aspectos que quizás me pueden llegar a incomodar. Claro, ¿sí? Y puntos ciegos que no siempre vemos de cómo lo estamos haciendo. Por eso es tan importante saber qué piensa, qué ve, qué cree la otra persona con que tengo relación. Oye, pero esto es incómodo, ¿ya? Entonces, ¿cómo esto es incómodo? ¿Por qué crees tú que a nosotros nos cuesta habitar este espacio de vulnerabilidad? Sí. Bueno, yo creo que hay varios factores. De partida, exponernos a una situación incómoda requiere que yo tenga bastante como confianza en mí mismo, ¿cierto? Ser capaz, o sea, yo voy a preguntarte, Ángel, ¿cómo lo he hecho yo en estos 6 años? Tengo que tener la capacidad de decir, bueno, y voy a poder gestionar lo que la Ángel me diga, sabiendo que te voy a ir a pedir un feedback que quizás va a tener parte de mis fortalezas, pero también tú me vas a mostrar brechas. Entonces, también es cuán capaz soy yo de gestionar lo que a mí me pase con eso, ¿sí? De aceptar que quizás tengo brechas, entonces muchas veces no tenemos esas herramientas o esa capacidad de gestionarme luego de escuchar algo que es incómodo, ¿cierto? Entonces ahí hay barreras como más a nivel personal de mi seguridad. Dime. Yo siento también que es un tema de educación, porque de verdad que nosotros, y lo digo también a título personal, no estamos educados en habitar esa incomodidad que te puede generar el que te muestren algo que tú no quieres escuchar. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos lo tomamos personal, porque en realidad no tenemos la confianza y ni la seguridad adecuada para entender que lo que me muestra el otro es una mirada, no me determina, no me especifica. Entonces, cierto que la gente, como somos seres biológicos, ¿cierto? Cuando aparecen este tipo de situaciones, inmediatamente se nos activan los repulsores. Entonces dicen, no, yo no quiero por nada del mundo que escuchar lo que no quiero que me haga sentir incómoda. Sí. ¿Ya? De hecho, yo por mucho tiempo, sobre todo cuando estaba más joven, decía, no, pero es que... y tenía otra creencia también, o sea, yo pensaba que en realidad el mundo existía afuera, entonces era otra realidad. Y claro, y yo evadía a veces conversaciones incómodas. En un podcast anterior conversamos sobre las conversaciones difíciles, porque hay que sostener el cuerpo, hay que tener la voluntad y estar preparados ¿ya? Para poder enfrentar una situación que es incómodo. Sí. ¿Ya? Es como cuando una vez yo estaba haciendo yoga Bikram, ¿ya? Y ahí era súper incómodo, era muy incómodo, porque tenía que estar así doblado como un sándwich japonés, así como una prensa de jamón, y doblado y transpirando, y tú decías, sostén la incomodidad. Entonces decía, qué loco, porque nosotros no estamos habituados a sostener situaciones incómodas en el cuerpo. Sí. ¿Ya? Sí. Y confiar que no va a pasar nada, y confiar en que podemos escuchar y aprender algo nuevo si sabemos justamente habitar esos espacios. Sí, o sea, me hace tanto sentido, se me vienen tantas cosas a la mente, Ángel, pero pensaba un poco en algo que creo que tiene mucho que ver con la biología del conocer, y que es que cuando yo te pregunto a ti, lo que tú dices, como, ¿qué opinas de mi liderazgo? Claro. Me estás hablando de ti, de tus preferencias, de tus gustos. Entonces, en algún momento en estas sesiones de coaching, un ejecutivo quedó así como con los ojos muy abiertos, me dijo, nunca me había dado cuenta porque pensaba que lo que el otro decía tenía que ver conmigo. Y en realidad yo lo que estoy escuchando es lo que son sus criterios de cómo él considera un buen líder, ¿cierto? Entonces, en el fondo, cuando yo te pido feedback, me entero más de ti que de mí, ¿cierto? Claro, su historia se ve develada en lo que yo percibo de ti. Claro. Sí, claro, súper. Entonces, interesante eso. Sí, y muy interesante. Y a propósito de lo interesante, que
paso el dato comercial, como para poder invitarles a que se inscriban en nuestro canal de YouTube y Spotify en Conversar con Simpatía, y también nos sigan en nuestras redes sociales en @simpatiaconsultores. ¿Sí? Oye, pero vámonos a la práctica. Sí. Vámonos a la práctica, porque sí, la vulnerabilidad yo creo que es algo que es uno de los elementos que enriquece el liderazgo. Pero en prácticas concretas, ¿en qué lo has visto tú? Que quienes ejercen liderazgo, que ojo, no solamente son las jefaturas, ¿ya? Sino que puede ser cualquier persona. ¿Cómo se ve en la práctica esto Sí. de sentirse vulnerado? El ponerse en una posición vulnerable, ¿cierto? Mira, yo lo he visto en ejemplos súper concretos. De hecho, acompañando una organización, hubo un gerente que en algún momento nunca había... En general, los gerentes trabajan cada uno en su isla, ¿cierto? Sí. Y en este caso, por ejemplo, hubo un gerente que se atrevió a abrir un poco lo que estaba ocurriendo, que tenía temas de desempeño, y se permitió ir a buscar feedback y a escuchar la mirada de sus pares. Y él nos decía, o sea, yo esto nunca lo hubiese hecho antes, porque era exponerme, que me pudieran criticar, que pudieran pensar que quizás yo no estaba liderando bien a mi equipo, ¿cierto? Pero fue la capacidad que tuvo él de abrir su gerencia, digamos, y escuchar otras miradas, y decía, yo ahora tomé decisiones que fueron muy distintas a las que quizás hubiese tomado solo en isla. Y fue el hecho de atreverse a abrir algo que muchas veces, y yo diría que es súper común en las organizaciones, que cada gerencia trabaja de manera súper solitaria, a pesar de que está todo encadenado. Entonces, es justamente esa capacidad de ir a hablar con tu par y contarle, o sea, estoy con temas en mi estructura, ¿cómo lo has hecho tú? Es la capacidad de pedir ayuda, y abrir ese pedacito, pues, ¿sí? Esa posibilidad de decir, quiero tener tu mirada, quiero escuchar, sabiendo que atravesando esa incomodidad de decir, bueno, ¿qué va a pensar de mí, de cómo yo lo estoy haciendo, ¿cierto? Ahí es un ejemplo súper concreto de cómo se puede llevar a la práctica esta capacidad de humanizar también a quienes ejercen liderazgo, ¿sí? Claro. Como un poco desde ahí. Claro, porque yo he visto que a algunas personas les cuesta, por ejemplo, decir, no sé hacer esto. ¿Cómo lo ves tú? Y sabes que en lo particular, yo tuve una jefa en otra empresa que yo al principio no entendía mucho, o sea, y la encontraba extraña, ¿ya? Porque yo iba a plantearle un problema y ella me devolvía el trabajo. Ahora lo entiendo con los modelos de liderazgo adaptativo, ¿ya? Pero me devolvía el trabajo y me decía, ¿y cómo lo ves tú, Angélica? ¿Ya? ¿Y qué propones? Entonces yo en un momento así como, uy, qué rayo, ¿por qué me estás diciendo esto? Ella no es la jefa. Ella no es la jefa, ella tiene que decirlo. Claro, pero en el fondo estaba haciendo varias cosas, o sea, ampliando su mirada, porque estaba escuchando nuevas posibilidades y a la vez me estaba desarrollando. Entonces, ver esas cosas, que también este espacio de atrevernos a decir, a no tener toda la certeza, a no tener todas las respuestas, y también con el ejemplo educar a otros para ir a buscar soluciones que son mucho más diversas, son mucho más ricas. Y ahí yo veo una gran diferencia entre los estilos de liderazgo que se permiten espacios de vulnerabilidad a otros. ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, yo creo que no todas las organizaciones y no todas las culturas hoy día están preparadas para abrir este espacio de vulnerabilidad, ¿sí? Hoy día tenemos organizaciones que todavía son más conservadoras, más tradicionales, ¿cierto? Donde decir no sé puede ser súper costoso, ¿cierto? Es como que todavía incluso alguien puede tener limitadas sus posibilidades de desarrollo porque en esta organización no se permite decir no sé o es mal visto, ¿cierto? Los líderes todavía tienen que tener todas las respuestas y no pueden pasarlo mal, digamos, o sea, como no se pueden enfermar, no pueden pedir licencia y podríamos abrir mucho para ello. Pero no tanto la licencia. De veras, está polémico ese tema. Algunos sí se piden licencia. Pero también están estas otras culturas que hoy día están mucho más trabajando desde la innovación, ¿cierto? Desde las metodologías ágiles, donde hoy día el error es una tremenda oportunidad para aprender, ¿cierto? Existe este lema que dice equivóquese rápido pero barato, ¿cierto? O sea, justamente, ojalá entre más nos equivoquemos, más vamos a aprender y vamos a llegar a un resultado mucho más eficiente también, porque esto de sentir que me puedo equivocar se abre un espacio muy distinto, ¿cierto? Es un emocional, es una cultura muy distinta la que se abre, ¿cierto? Pero estamos en esa transición. También hay organizaciones que están ahí como entre esos dos, en esa transición de esta cultura más tradicional y esta más conservadora. Claro, o sea, la conservadora hacia la más innovadora, digamos. Claro.
Sí, yo he visto, por ejemplo, cuando los equipos tienen estos espacios de aprendizaje, porque en definitiva la vulnerabilidad tiene que ver con un espacio de aprendizaje, de apertura a. Justamente. Entonces, incomodarse para generar un aprendizaje es valioso para que las organizaciones progresen. El tema es que también hay algunos liderazgos que no siempre son oportunos, ¿ya? Porque esto también tiene que ver que, como decimos nosotros, esto no es una receta que se aplique de manera automática y para todos igual. Tiene que ver, como decía el doctor Humberto, depende, ¿ya? Depende y como decía un amigo también, maybe en inglés, depende de cómo sean las circunstancias, el lugar, si es oportuno o no. Pero ¿cómo sabemos si es oportuno o no? Sí. Hay que mirar la cultura. Yo pensaba como, en algún momento yo también tuve una jefatura que decía, no, equivóquense, tráiganme la iteración, ¿cierto? Esta iteración que se habla mucho en las metodologías ágiles, pero cuando nosotros llegamos con algo, este borrador, que da tanto temor a hacer, porque por lo menos yo siempre quiero llegar con el producto lo mejor posible, y en vez de llegar así como la respuesta de él, como decir, bien, vamos avanzando, pero falta ajustar, era como, oye, pero ¿cómo me traes esto? Entonces también es leer que efectivamente no todas las culturas están preparadas. Como dices tú, esto no es una receta, como ahora vaya y sea vulnerable, y es como, tengo que leer la cultura en la que yo estoy, o sea, y también si yo quiero impulsar este movimiento, este cambio o esta cultura, cuáles pueden ser esos pequeños pasitos que puedo ir dando, e identificar, como decíamos también, con quiénes de mi equipo me puedo mostrar mucho más. Probablemente esta jefa que tú cuentas veía en ti la capacidad de recibir también esa delegación que ella hacía, pero de pronto otra persona del equipo va a recibir eso y va a decir, oye, esta jefa que se cree que le estoy haciendo la pega. Entonces también es ir leyendo cómo está, como dices tú, esto del liderazgo tiene que ver con la relación, cómo está mi relación con ese otro, mi jefe está preparado para que yo le diga no sé, lo va a leer desde este lugar o lo va a leer como que yo estoy siendo poco proactivo, ¿cierto? Entonces hay que tener una lectura del espacio emocional y también de cuánto yo he trabajado la seguridad para también no ponerme en un lugar de un estrés que hemos hablado, que no es sano, que no es saludable. Entonces también hay un trabajo personal que hacer. Yo insisto que el trabajo personal de quienes ejercen liderazgo, o sea, todos, ¿cierto? Todas. Es súper relevante para poder permitirnos estos espacios de vulnerabilidad. ¿Sabes qué? A propósito que esto mencionas que es un espacio de todo, no solamente de la jefatura. Yo cuando era más joven, me atreví a mostrarle a una jefa que en realidad ella no saludaba en las mañanas y la gente se sentía mal. Pero me demoré como 2 o 3 semanas en le digo, no le digo, le digo. Y esa incomodidad, y decía, y también porque, ¿qué puedo perder? O sea, también está en juego el temor, ¿qué va a pasar? Entonces también esto de ejercer este liderazgo con este nivel de tensión, ¿ya? Que también yo lo tomé como un aprendizaje muy grande, porque entendí que las personas que están en las jefaturas las personas no sabemos, no les muestran, y si las personas no les muestran es más difícil transformarse. Y sabes que ella al principio, claro, se sintió así como, ¿por qué me dices esto? ¿Ya? Pero a la vez después lo agradeció y también generó un cambio en el equipo, porque ella estaba, una persona muy orientada a la tarea, muy seca técnicamente. Y efectivamente hizo estos pequeños cambios que fueron generando una ganancia para el equipo, para ella, para su desarrollo personal, para mí también, para entender que yo soy parte de lo que pasa en mi organización, y para el equipo también para sentirse con que un pequeño cambio que hizo una gran diferencia. Sí, mira, qué bonito ejemplo. Y volviéndola a Brené Brown, ella habla mucho del coraje, ¿sí? La valentía, o sea, duele la guata. Duele la guata, pero justamente el ejercer liderazgo, incorporando esta capacidad de mostrarnos vulnerables, requiere mucha valentía, ¿sí? Mucho coraje de atrevernos. Sí. Y después, cuidarnos también en todo lo que eso implica, porque a veces el otro puede sentirse amenazado, nosotros también podemos sentirnos amenazados con la respuesta del otro. Entonces también cómo nos vamos cuidando en ese proceso de permitirnos estas conversaciones, pero también con cierto cuidado, con tensión, ¿cierto? Para que sea y en el sano. Espacio adecuado, porque suponte nosotros que nosotros cada cierto tiempo, claro, nos vamos mostrando, pero hemos generado un ambiente seguro, como le llaman también, seguridad psicológica, de cómo, por ejemplo, tú puedes mostrarle al otro sin tener el temor de que te vayan a castigar o que te va a perjudicar porque estás mostrando de manera respetuosa tu diferencia.
Entonces también es importante generar como los contextos para que esto también pueda Sí. ocurrir. No es llegar Sí. y aplicar. Y que no en Muy todos los bien. contextos vamos a poder hacerlo finalmente. Oye, qué entretenida la conversación, se me Sí. pasó volando. Oye, Nelly, te quería preguntar si nos puedes dejar también una recomendación sobre libros que tú nos has recomendado a nosotros al equipo, ¿ya? Para que también la gente que se interese en saber más sobre la vulnerabilidad que Sí. pueda seguir. Sí, bueno, hoy día yo creo que ya Brené Brown es súper conocida, pero yo les recomendaría revisar la charla TED que ella tiene, que está súper disponible en YouTube, así que buscar ahí vulnerabilidad, y ella tiene varios libros, tiene uno que es Dare to Lead, que es como el desafío de liderar, tiene otro que tiene que ver con la valentía también, a propósito de este coraje que hablábamos, así que, y sobre todo seguir mirándonos también, qué nos va pasando en nuestras relaciones. Yo creo que ese es el primer paso, como hacer consciente la pregunta de ¿tendría yo la valentía de pedir ese feedback que quizás no he pedido? O sea, como ir a mirar, sí, la invitación. Muchas gracias, los dejamos también invitados para nuestro próximo episodio y agradecida siempre por el escucharnos. Cariños.